Ahora vamos a dar lugar a la red colombiana, Daniela Oviedo. Si estás ahí, te escuchamos para que nos cuentes sobre la red colombiana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Eh, Quería compartir rápidamente la presentación por acá. Me dice si la ve. ¿Listo? ¿La ves? ¿Se puede Sí, ver? se ve. Listo. Muchísimas gracias. Voy a ser muy rápida, ya que sé que estamos corticos de tiempo. Buenas noches, le voy a presentar la Red Colombiana de Ciencias Planetarias y Exploración Espacial. Actualmente tiene 4 puntos nacionales de contacto: la geóloga Angie Gutiérrez y Laura Romero, el ingeniero biotecnólogo Ronald Sell y mi persona Daniela Oviedo, ingeniera industrial. Un poquito de lo que es este ecosistema latinoamericano, lo conocemos. Somos una comunidad científica inclusiva y colaborativa que busca hacer ciencia en español, creando un impacto en la región. ¿Cómo es nuestro ecosistema colombiano? Ay, disculpe. Por acá, bueno, cuando la computadora, aquí el contexto en Colombia. Tenemos una tradición de astronomía y astrofísica, con un pregrado de astronomía muy importante a nivel nacional, con doctorado en astrofísica. Hay uso de satélites para gestión ambiental, especialmente en procesos agrícolas y seguridad. Hay un interés en geología planetaria, astrobiología y sensores remotos. Recordemos que ya se han hecho misiones análogas en territorio nacional y hay proyectos para futuras misiones análogas. Tenemos una necesidad de articular esfuerzos dispersos. Somos una red muy reciente, pequeñita, somos neofitos todavía, pero queríamos comentarles un poco de lo que es nuestro logo, ya que es muy importante y fue realizado con mucho cariño. Ahí podemos ver que tenemos el tricolor de la bandera, los símbolos patrios. También tenemos el Nevado del Ruiz, que es un hábitat análogo. Tenemos el desierto de la Tatacoa, cuyos cielos tan hermosos permiten hacer observaciones excelentes. Tenemos la constelación de Orión, que en la cristiandad pues se conoce por ser los tres reyes magos, pero para nuestros pueblos originarios es la constelación del jaguar, este animal que era muy importante porque se creía que podía trascender entre el mundo de los vivos y los muertos. En la Amazonía se consideraba que era un vigilante nocturno que podía viajar por la Vía Láctea. Hoy en día esta especie está siendo amenazada por economías ilegales, desplazamientos, y debemos cuidarla mucho porque forma parte de nuestra biodiversidad. Tenemos el sol Muisca, que también forma parte de este logo, ya que este dios sol, importante en la adoración, en la fertilidad, todavía hay descendientes de los muiscas en territorio nacional y bueno, también queríamos que fuera parte de este logo. Tenemos también el cráter de Julio Garavito Armero, uno de los primeros astrónomos colombianos. Durante 27 años fue director del Observatorio Nacional y él tuvo una particularidad, que él estudió mecánica celeste. Si hoy en día es difícil la mecánica celeste, imagínense más de 100 años atrás sin la tecnología. Él lo hizo, estudió mecánica celeste. Su vida es muy interesante y obviamente también tendrá que estar en este logo. Hay algo más que no sé si pueda subir a la primera diapositiva. Tenemos un cielo, el cielo marciano, es un atardecer marciano, la primerita, que es la idea de mirar más allá, ¿verdad? Y tener como objetivo llevar ciencia a otros planetas. Ese atardecer que vemos ahí es un atardecer marciano. Entonces, ese es nuestro logo. Queríamos como compartir esto. También un poco de lo que es la misión y pues nuestra razón de ser, que ya está en la última diapositiva. Integrar comunidad espacial nacional, unificar actores espaciales en Colombia. Y pues nos despedimos con esta frase, que es que construyamos juntos una red planetaria para Colombia y Latinoamérica. Ahorita que termine, ya les coloco en el chat el link de nuestra cuenta de Instagram para que nos sigan, compartamos información y podamos hacer networking. Muchísimas gracias, pero no haberme tardado mucho. No, estuvo perfecto. Muchas gracias. Em, Gracias. y ahora le cedemos el espacio a la última oradora de este encuentro.
Adriana Ariza Pardo. Ella es geocientífica y ha participado en proyectos de vulcanología y ciencias planetarias que la han llevado a la Antártida, Arizona, Islas Canarias y el Caribe. Adriana realizó prácticas en NASA Ames Research Center en California y actualmente realiza sus estudios de doctorado en la Universidad de Chieti Pescara en Italia sobre el mapeo de la Luna como parte de un proyecto financiado por la Agencia Espacial Italiana para apoyar las misiones Artemis. Adriana, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Todos me escuchan? ¿Y ven la presentación? Se escucha y se ve la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a toda a la red colombiana por invitarme. Creo que es demasiado valioso todo lo que se está haciendo de unir investigadores e instituciones que estén interesados en temas espaciales y, y bueno, estos espacios de divulgación en donde podamos compartir lo que estamos haciendo y eh, crear contactos para futuras colaboraciones o para futuros proyectos. Am, Gracias, Mara, por la introducción. Am, bueno, entonces les voy a contar un poco de lo que estuve realizando durante mi estudio de maestría en la Universidad de Texas en San Antonio, en donde investigué flujos de lava, pero en Marte. Entonces vamos a tener una mirada al vulcanismo efusivo en en otro planeta. Las formas de vulcanismo las podemos dividir en dos, en efusivo y explosivo. Efusivo es como más, em, son lavas menos viscosas, son lavas que fluyen a mayor velocidad, mayores distancias. em, Se va El volcán se va desgasificando lentamente, no como ocurre en en el vulcanismo explosivo, donde el gas se acumula y a la hora de hacer erupción genera estas grandes columnas de gases y de materiales fraccionados, que son vidrios, que le llamamos piroclastos, y bueno, son dos tipos de vulcanismos mucho más diferentes. Pero bueno, vamos a ver Marte. Em, Y bueno, este es un video de Science Channel que muestra diferentes estructuras de Marte. Marte es increíble porque tiene estructuras que podemos observar aquí en la Tierra, pero en tamaños muchísimo más grandes. Volcanes gigantes que superan dos o tres veces los que tenemos acá. Este es el Monte Olympus, que es el doble de la altura de Everest, pero también junto a este vulcanismo observamos flujos de lavas de kilómetros de cientos de kilómetros de distancias, que son eh, 10 veces más largos que los que observamos aquí en la Tierra, pero también tubos de lava y adicionalmente a estas estructuras volcánicas también observamos en Marte eh, cráteres o cañones gigantes, cráteres de diferentes tamaños, muy bien preservados, am, evidencia de ríos, también glaciares, deltas, que es donde está el último rover que llegó a Marte, que es Perseverance. Y bueno, es demasiado fantástico que un planeta más pequeño que la Tierra tenga estructuras tan enormes como las que vemos en Marte. Y de manera introductoria vamos a ver qué son los flujos de lava. Son silicatos fundidos principalmente. Am, las lavas efusivas tienen menor cantidad de silicatos de sílice que las lavas de volcanes explosivos. Y bueno, acá los que vemos son estas lavas que son un poco más tranquilas, como las de La Palma en Islas Canarias, que hizo una gran erupción hace unos 2, 3 años, y también las de Hawái, que son estos ríos de lava que podemos observar y y que viajan a velocidades
muy altas. Algo así es como se ve cuando está fundido el material y algo así es lo que vemos. Y acá no sé si se ve mi cursor, pero acá podemos ver los flujos como desde el pico del Teide y en la esquina superior vemos cómo se ve desde una imagen satelital o desde Google Earth los diferentes flujos. Entonces aquí en este oscuro suelen ser los más jóvenes y entre más claritos han sido más meteorizados, más alterados por diferentes factores ambientales y suelen ser más antiguos. Mm, algo así es lo que se observa de manera satelital aquí en la Tierra. Y para entender estos flujos de lava tan extensos y gigantes en Marte, también es interesante observar lo que tenemos aquí a la mano, como erupciones, la de Laki en Islandia en 1783, que es la mayor registrada históricamente y, y generó unas grandes cantidades de este material. De lava. Luego también lo podemos comparar con flujos de lava extensos como este de Nuevo México, que es Carizoso, que inicialmente se pensaba que era un solo flujo de lava y luego por observaciones de campo y más en detalle se vio que eran dos diferentes. El cráter se encuentra aquí en la parte de arriba y por eso inicialmente se pensaba que era uno. Y ahí es donde uno se da cuenta que lo que observamos a partir de satélites no llegan a tener tanto detalle para entender el 100% o la mayoría de la historia de estas estructuras. Y bueno, también vemos la dimensión de este flujo de lava que es bastante grande, 60, 70 kilómetros de largo, cosa que no es tan común. Y luego aquí a la derecha vemos otro en Mauna Ulu. Los flujos de lava en Hawái son bastante famosos porque viajan de manera muy rápida, son de bajas viscosidades y el hecho de que sea de baja viscosidad hace que la velocidad aumente. Entonces es interesante observar todos estos ejemplos que tenemos aquí en tierra para poder analizar lo que observamos en Marte. En Marte, acá les pongo algunos ejemplos de diferentes campos volcánicos que hay. Este es en Daedalus Planum, que como podemos ver hay muchísimos flujos de lava y la escala que tengo acá abajo es de 75 kilómetros. Entonces estos flujos pueden superar esta distancia, incluso tener el grosor de 75 kilómetros, que es algo extremadamente gigante comparado a lo que vemos acá. Aquí podemos ver otros flujos de lava en Elysium Mons. Acá vemos otros ejemplos en Alba Patera y acá vemos otro bastante grande que parece que fuera varios eventos eruptivos en Pavonis Mons y a este lado también observamos varios. Bueno, ¿y por qué estudiar los flujos de lava en Marte? Primero, para entender la historia geológica de este planeta, no solo de la superficie, también del interior, así como Gabriel nos habló de Encelados, de que si se observa con un dron la superficie del geyser, podemos entender un poco más del interior sin necesidad de perforar. Digamos que los volcanes es un conducto para entender un poco el interior de nuestro planeta, la composición, la química, las temperaturas, y es por eso que es importante estudiar los volcanes y los flujos de lava, en general todas las estructuras, también los tubos de lava y los diques, etcétera,
que observamos en la superficie marciana. Am, Luego también para entender nuestro planeta, bueno, el planeta Tierra y también otros planetas y lunas, como es Io, como es Venus, que es supremamente activo, como Encélados, que pues es criovulcanismo, pero a medida que vamos estudiando un cuerpo de cierta manera, de pronto podemos entender otros procesos que ocurren en otros sitios. También es importante para la habitabilidad porque estas estructuras nos pueden servir para saber algo de si hubo vida antes y también de las futuras exploraciones que van a llegar allí, donde pueden crear una estación que sea em, habitable en general. Y también para eh, planificar misiones de exploración humana y robótica en un futuro. Y bueno, como parte de mi investigación, em, quería estudiar los flujos de lava, pero nosotros no tenemos muestras de Marte aquí en la Tierra. En este momento, el rover Perseverance está tomando muestras allá en Marte y la misión se llama Sample Return, que se espera que trajera muestras en 10 años. Ha tenido algunas pausas. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero igual el rover Perseverance continúa haciendo investigaciones muy importantes de la química y tomando aún muestras y siguen saliendo nuevos descubrimientos de la zona donde se encuentra. Pero bueno, en este caso vamos a ver un poco sobre Gusev Crater. Es un cráter de impacto, pero está relleno de un flujo de lava. Y allí aterrizó Spirit Rover en 2004. Este rover estudió la química y la mineralogía varias muestras y entre esas aquí coloco la que fue, digamos, la muestra que elegí para el estudio, que es Humphrey, em, con olivinos, piroxenos, plagioclasas, son diferentes tipos de minerales típicos de los basaltos. Y como no tenemos muestras, pues las creamos en laboratorio. Vamos a crear una lava análoga y para eso mezclamos los óxidos que pues es para crear la composición exacta de las lavas que tenemos allí. En este caso de esta muestra de Gusev Crater, la fundimos a 1600 grados Celsius con una atmósfera controlada para que no hubiera alteración, pues no se oxidaran los hierros y luego lo colocamos en agua muy fría para que quedara como el vidrio volcánico con la composición inicial que necesitábamos sin que tuviera alteraciones en el hierro. Y acá pues coloqué la composición que obtuvimos bastante cercana a la roca que queríamos estudiar. Y acá puse una muestra, una foto de la muestra. Y bueno, ya creando un análogo de la muestra de lava de Marte, entramos a pensar todos los factores todos los procesos que ocurren dentro del emplazamiento o el enfriamiento y el viaje de estos flujos de lava, que primero es la cantidad de material que se genera en la erupción, que es el diffusion rate, y luego ocurren procesos de pérdida de calor, em,
Se desconectó. Sí, epa. Sí, a Ahí veces me pasa. sí, se ve la presentación. Perfecto. Sigo. Sí, a veces me pasa. Pero bueno, ocurren diferentes procesos dentro del emplazamiento y, y entonces el objetivo era investigar cuál es la variación de estas propiedades térmicas durante el enfriamiento y la cristalización de esta muestra análoga en específico. Se han hecho estudios de otros tipos de lavas, riolitas, y cuál es la variación térmica según la proporción cristalina, pero no se ha hecho con basaltos, que son las composiciones más comunes, frecuentes en Marte. Ay. Entonces, como para introducir también, em, tenemos esta muestra inicial con la composición, el bulk composition, la composición completa de la roca, y esta al fundirse empieza a cristalizar, entonces la parte líquida cambia su composición a medida de que se va enfriando y va cristalizando. A partir de esto, decidimos crear diferentes muestras a partir de esta análoga inicial, diferentes muestras con proporciones cristalinas diferentes. Entonces, colocábamos esta composición de lava dentro de un contenedor de rodiño y lo calentábamos hasta una temperatura en la que, hasta la temperatura objetivo, 1200, 1300, bueno, diferentes. Y le insertábamos otro cilindro que iba a rotar e iba a medir el torque, y con ese torque de rotación podríamos calcular las viscosidades, la reología del material. Pero esto lo medíamos cuando ya el sistema estaba en equilibrio, cuando ya dejaba de cristalizar la muestra a la temperatura estable. Entonces, por ejemplo, lo poníamos en 1200 y comenzaba a cristalizar. En el momento en el que dejaba de cristalizar y había un equilibrio entre el líquido y los cristales, empezábamos a rotar el cilindro para hacer las mediciones de rheología. Eso todo ocurría en un sistema de ambiente controlado para que el hierro no se oxidara. Y luego de obtener diferentes muestras con proporciones cristalinas diferentes, acá pongo algunos ejemplos de imágenes de secciones delgadas. Por ejemplo, este tiene 13% de fracción cristalina y este último tiene. Ver cómo el líquido evoluciona a medida de que se cristaliza. Entonces empezaron cristalizándose olivinos con espineles y luego se empezaron a formar los piroxenos y luego los plagioclasas. Y además observamos, medimos cómo la composición del líquido fue variando a medida que iba aumentando la fracción cristalina. Para hacer este tipo de estudios también existen modelos que calculan cómo va cambiando o cómo va cristalizando una composición inicial, y cómo va cambiando su química del líquido a medida de que va cristalizando y qué cristales se van formando. Pero hacerlo experimentalmente em, nos permite ver si esos modelos necesitan correcciones y qué tan certeros son en comparación a la parte experimental. Luego, para entender la parte de las propiedades térmicas, usamos estas muestras con diferentes proporciones cristalinas, y las colocamos em, en la calorimetría diferencial de barrido para medir la capacidad calorífica aparente, que esta capacidad que nos genera este tipo de gráficos que vemos en la parte superior derecha,
y nos indica en qué momento el líquido comienza a fundirse, cuánta cristalización se forma, cuándo se funden todos los cristales y en qué momento es completamente líquido. Esto lo hace para cada una de las muestras y nos permite entender em, cuánto calor se necesita para que cada una de estas muestras aumenten un grado de temperatura. Entonces, ¿qué tan rápido se calienta esta lava? Luego, también colocamos estas muestras para obtener la efusividad térmica, que es qué tan eficientes son estos materiales para transmitir el calor. Entonces, a un lado de la muestra se ponía un destello de luz que generaba calor, viajaba por el material y al otro lado había un sensor que medía la eficiencia. Y con estas dos podríamos calcular la conductividad térmica y con la conductividad térmica podríamos entender cómo son las propiedades térmicas dentro del material a medida que va cristalizando. Todos estos estudios, todos estos datos en general de relojía, de viscosidad, de conductividad, em, nos permiten compararlos con modelos computacionales que existen y ver qué tan cercanos o no son y ajustarlos. La mayoría de todos los modelos que observamos usaban un valor de difusividad térmica según la composición inicial de la lava, pero nos dimos cuenta que a medida de que está cristalizada la muestra, la difusividad térmica es mayor, entonces pierde la temperatura más rápido porque los cristales están mejor formados atómicamente y permiten que el calor viaje más rápido que cuando la muestra está en su mayoría vítrea, los átomos están desorganizados y hacen que el calor permanezca más tiempo dentro del material. Bueno, ya teniendo todos estos análisis de datos experimentales, cogimos un flujo de lava que tiene un cráter eruptivo claro, definido, toda la estructura definida, es un flujo de lava bastante grande ubicado en Pavonis Mons y comenzamos a meter estos valores en los modelos y ver las variaciones según nuestros datos experimentales. Y nos dimos cuenta que em, calculando la tasa de fusión, la cantidad de material que hizo erupción, los valores pueden ser demasiado variables según los cálculos de volúmenes que se hagan. Entonces, cuando veíamos en el flujo de lava de Carizoso de Nuevo México, que inicialmente se pensaba que era uno y no dos eventos, y luego al estudiarlo en campo se dieron cuenta que eran dos eventos diferentes, estos cálculos de volúmenes de erupción hacen que se subestime, no se subestime, las incertidumbres de los cálculos aumentan muchísimo y por ende los errores, porque no se sabe cómo era la estructura primaria del canal, si era curva o si era cuadrada o si era nube. Bueno, hay muchísimos tipos de canales, pero eso no lo podemos saber a partir de imágenes satelitales. Y luego no sabemos si el flujo de lava realmente fue un evento, dos eventos o muchos. Entonces esto hace que haya incertidumbres demasiado grandes, específicamente relacionadas con las morfologías. Y ahí llegamos a ver aún más la importancia de el trabajo en campo, el trabajo en detalle, no solo de imágenes satelitales, sino de estar cerca a los flujos de lava, correcciones que sí se pueden hacer muy fácilmente aquí en la Tierra y que se hace frecuentemente en el campo de la vulcanología, pero en Marte no lo podemos hacer. Entonces nos dimos cuenta que no solo es demasiado fundamental traer muestras, sino que también
tenemos incertidumbres muy grandes por el detalle al que podemos llegar estudiando este tipo de estructuras. Aquí puse el número de grants, que es un número adimensional que nos funciona para calcular la eficiencia de transporte de calor em, según los volúmenes y el tipo de canal en el que esté el flujo de lava. Se ha estudiado mucho en el Etna, aquí en la Tierra, según si es un flujo de lava único o si está eh, dividido en varios flujos. Pero bueno, en Marte hay diferentes condiciones. Entonces, a partir de este estudio pudimos calcular bastantes cosas. Primero, medir la cristalización, capacidad calorífica, difusión térmica, rheología de las diferentes muestras y a partir de eso calculamos conductividad térmica, discutimos cómo la difusividad térmica cambia en función de la cristalinidad y la temperatura. Y también hicimos bastante discusión de la tasa de fusión, de la velocidad de las lavas según la viscosidad que calculamos y el tiempo de enfriamiento. Esto se espera publicarlo el otro año, pero igual si alguno está más interesado puede buscar mi tesis de grado que está en la Universidad de Texas en San Antonio, que tiene bastante detalle al respecto. Em, y bueno, a partir de esto dijimos, pues discutimos bastante cómo se pueden reducir las incertidumbres, principalmente de la parte morfológica que genera mayores variaciones, cómo se pueden mejorar los modelos termorreológicos a partir de estos datos que son más precisos del laboratorio y bueno, la importancia de que los rovers sigan estudiando Marte, de que las misiones traigan muestras a la Tierra y de mejorar las tecnologías para llegar aún a más detalle. Aunque hasta el momento también existen muchísimos datos, yo creo que es demasiado valioso todo lo que todas las personas en el tema espacial estudian y aún así se necesitan bastantes personas que estudien temas de ciencias planetarias porque hay demasiados datos incluso libres, que interpretar y que estudiar. Y los desafíos actuales para la exploración es que la detección, teledetección, proporciona datos increíbles, pero necesitamos datos in situ de rocas volcánicas marcianas para mejorar los resultados experimentales o para complementarlos. Eh, es demasiado complejo realizar este tipo de análogos para demasiados tipos de rocas, principalmente para simular las condiciones ambientales de Marte y bueno, también es demasiado costoso. Aquí en la parte superior derecha pongo como la imagen de la NASA sobre la misión Sample Return, que es la que necesita retornar las muestras que Perseverance, este rover, está tomando aquí a la Tierra para poderlas estudiar. Y abajo es como un experimento que yo hacía para ver si los hierros se habían oxidado, dependiendo si tuvimos bastante control de atmosférico para hacer las muestras. Y sí, tuvimos buen control de la oxidación. Am, y bueno, es súper, todavía se necesita bastante estudio para entender el vulcanismo marciano. Además, que en los últimos años han pasado cosas muy interesantes porque antes se pensaba que el vulcanismo estaba extinto, que Marte estaba completamente muerto y y bueno, en 2018, si no estoy mal, no sé si me equivoco, estaba el rover InSight que llevó un equipo, un sismógrafo para medir los maremotos
Y luego de un par de años salieron las publicaciones en que estos movimientos que existen en Marte están directamente relacionados con movimientos de flujos en el interior de Marte. Entonces se puede pensar que hay movimiento de magma en el interior y que el vulcanismo no está precisamente extinto, sino que está dormido o inactivo, pero no extinto. Entonces, bueno, hay mucho por entender, mucho por investigar. Em, y bueno, como último, quería decir que pues todavía hay mucho por hacer, hay que mirar al futuro, hay que estudiar Marte bastante, pero también muchos otros cuerpos interesantes. Cada misión nos acerca a la comprensión del pasado volcánico de Marte. Las misiones de retorno de muestras proporcionan muchas respuestas para refinar nuestros enfoques experimentales, porque aquí en Tierra hay demasiados equipos y demasiados avances que son muy complejos colocarlos en un rover, aunque los rovers también han mejorado muchísimo en cada misión. Mientras tanto, el trabajo continuo del laboratorio nos ayuda a interpretar los datos orbitales, a prepararnos para futuras exploraciones, teniendo un puente entre la observación remota y la geología práctica. La historia de los flujos de lava marcianos todavía se está escribiendo, un experimento y una observación a la vez. Y eso es todo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Adriana. Estuvo excelente. Felicitaciones por el trabajo, es súper interesante. Gracias. Y bueno, los invitamos también a dejar preguntas en el chat para que Adri pueda ir respondiendo. Bueno, vamos a dar fin a este encuentro de parte de la Red Latinoamericana. Queremos agradecer en primer lugar a la Red Boliviana por coordinar este encuentro de redes y agradecemos a todos los oradores por las presentaciones, fueron todas excelentes. Muchas gracias por donar su tiempo un sábado a la tarde para contarnos sus proyectos, todo lo que saben y compartirlo con nosotros. Y bueno, le doy la palabra a Carmen Vela, vicepresidenta de la Red Boliviana. Gracias, Mara. Bueno, como ya lo mencionó Mara, quiero agradecerle sinceramente por asistir al evento que organizó la Red Boliviana con colaboración de la Red Latinoamericana. Gracias a los ponentes por su participación. Ha sido fundamental para el intercambio de ideas y conocimientos en el fascinante campo de la ciencia. Los animo a seguir persiguiendo su pasión por la ciencia. Cada descubrimiento que hacemos es un paso hacia un mejor entendimiento de nuestro universo. Sigamos conectados, colaborando y creando redes que nos impulsen hacia nuevos horizontes. Gracias a todos por asistir. Nuevamente, gracias a la Red Latinoamericana y gracias a todos los que han estado atentos a cada charla.